Le damos la bienvenida y les queremos agradecer la presencia. Y a continuación queremos agradecer muy especialmente la presencia de la diputada nacional Diana Conti, de la diputada nacional mandato cumplido Irma Parentela, el presidente de Miles Capital, José María Divelo, y a funcionarios y representantes estudiantiles de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y muy especialmente queremos agradecerle al diputado nacional Carlos Raimundi por la invitación para la presentación del libro del doctor Gustavo López. Le damos la palabra a Raimundi para que... Bueno, va a ser muy rápido. Capítulos que están íntegramente destinados a las expresiones artísticas y hay capítulos que están íntegramente asentados sobre la idea de las industrias culturales. Y eso, lejos de ser antagónico, es complementario, digamos, es consistente. Hay episodios que expresan altas expresiones de la cultura universal y hay una apelación permanente a lo local y a lo comunitario. ¿Y eso qué es? ¿Eso es divergente? ¿Es una mezcolanza? No, al contrario. Es expresar la idea de movilidad social desde la cultura. Porque si no, ¿qué pasa? ¿Qué problema tenemos? Lo de los círculos. Es decir, los que acceden a determinados niveles de la cultura se mueven dentro de ese círculo, no se conectan nunca con el otro. Y a la cultura de la gente más humilde le pasa lo mismo. Ahora, si desde una gestión cultural se dignifica la expresión comunitaria, la expresión cultural de la gente más humilde, y se la eleva, y desde la expresión, las grandes expresiones culturales se las abre para que lleguen al conjunto, ahí se está expresando la ruptura de los círculos cerrados y la concreción de un modelo de sociedad integrado. Y eso se puede hacer desde la cultura, se debe hacer desde la cultura y está demostrado que se ha hecho desde la gestión cultural. Después, por ejemplo, esta integración permanente de lo que parecen costados irreconciliables, o que tradicionalmente, o que el mensaje hegemónico, el mensaje colonizador, nos lo presenta como separado, ¿no? Que esta cuestión de la cultura de los grandes talentos es una cosa y la cultura comunitaria es otra, ¿no? Y ahí también, acá, están los programas que conectaron ambos universos culturales. ¿En términos de qué? De integrar la sociedad. Es decir, no en términos de dividir, de fracturar, de aislar, al contrario, de la cuestión de integrar. Esto que hoy es la inclusión, el reconocimiento de derechos. Después el otro tema, el de la planificación, que es otra cosa que en gestión ahí está siempre presente, la cuestión de la planificación en el libro. Así que bueno, para mí, la verdad, un oasis haber leído este libro en una gestión que se concretó, porque ahí no es una plataforma, no es vamos a hacer, es esto es lo que hicimos. Y en función de lo que hicimos, y esto se puede trasladar para otros ámbitos de la vida nacional, es justamente en honor, en nombre de los que hicieron lo que hicieron, que podemos tener esperanzas y podemos tener la certeza de que se va a seguir haciendo lo que se va a seguir haciendo. Y esto es aplicable para la política nacional y es aplicable para Gustavo. Así que, gustoso de leer lo que hizo y entusiasmado de acompañarlo para lo que vaya a hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, la verdad, y muchas gracias a Carlos, al negro Raimundi,
por tu generosidad, por abrirnos la puerta de esta casa, por esta mano que nos das, que me das y que compartimos, porque estamos en el mismo proyecto, como vos decís, hace muchísimos años. Proyecto que hoy encarna Cristina, que antes encarnó Néstor Kirchner, y que a lo largo de la historia fueron distintos los personajes que encarnaron la misma idea, la idea de lo nacional, popular, democrático. Y con Carlos nos conocemos desde esa vereda. Yo creo que la política nacional, después de la década neoliberal, ha quedado atravesada por ese barniz neoliberal que atravesó, valga la redundancia, a los grandes partidos políticos de la Argentina. Y después de esa década, como también ocurrió en la década del 30 en nuestro país, lo que ocurrió después de la década del 90, que finalizó trágicamente con la crisis 2001-2003, es que ya no alcanza con decirse que uno es peronista, radical o socialista, sino en qué vereda está. Si siendo de ese origen está en la vereda neoliberal conservadora, porque los hay, peronistas, radicales, socialistas, neoliberales y conservadores, o si uno, proviniendo de cualquiera de esas fuerzas, de los movimientos sociales o de la izquierda independiente, está en el campo nacional, popular, democrático y latinoamericanista. Y recalco democrático porque si algo hemos logrado en estos últimos años es una profunda transformación de nuestra sociedad, de las condiciones sociales, de las condiciones de trabajo, de las relaciones económicas, y lo hemos hecho con el ejercicio pleno de las instituciones. Este ensayo que se nos quiere cargar diciendo que este es un modelo autoritario, que es un gobierno autoritario, la verdad que uno tiene que sacarse el sombrero de la Corte Suprema que tenemos gracias al esfuerzo de Néstor Kirchner por poner una Corte independiente de los poderes económicos, independiente también de la presión del poder político, y lo ha demostrado, y ha demostrado esta independencia a lo largo de los años. Así que nosotros hemos logrado todas estas transformaciones sin que se cierre ningún diario, sin que ningún periodista sea perseguido, todo lo contrario. Fue este gobierno el que impulsó en el Congreso de la Nación, y el Congreso votó la derogación de las calumnias e injurias para que el periodismo pueda ejercer libremente su opinión sin que ningún funcionario público pueda amenazar con iniciarle algún juicio por calumnias e injurias o algún juicio millonario derivado de las calumnias e injurias por el ejercicio de la profesión periodística. Y después, en todo caso, sí le corresponde a cada periodista ver cómo ejerce, con qué honestidad intelectual, con qué capacidad profesional su propia actividad, pero lo puede hacer en un marco de absoluta libertad, como no ocurrió en años anteriores, donde cada vez que se iniciaba una investigación, el periodista y el dueño del medio perdían ante una corte con mayoría automática que los condenaba a penas de prisión, pero también los condenaba a pagar sumas enormes a aquellos funcionarios que habían sido denunciados por algún medio. Basta con recordar el caso de Eduardo Kimmel, el periodista que escribió el libro sobre la masacre de San Patricio, el asesinato de 3 sacerdotes y 2 seminaristas en julio de 1976, ante una corte con mayoría automática que los condenaba a penas de prisión, pero también los condenaba a pagar sumas enormes a aquellos funcionarios que habían sido denunciados por algún medio. Basta con recordar el caso de Eduardo Kimmel, el periodista que escribió el libro sobre la masacre de San Patricio, el asesinato de 3 sacerdotes y 2 seminaristas en julio de 1976, y que cuando presentó su libro y su investigación, que llamó La masacre de San Patricio, y dijo que el juez a cargo, después de 5 muertes, no había hecho nada para investigar lo sucedido, el juez se sintió ofendido y le inició un juicio por calumnias e injurias. La corte menemista lo condenó a
1 año de prisión en suspenso, más el pago de una indemnización, y fue ese fallo que cuando llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo revertir la posición de la Argentina. Eduardo Kimmel ya había muerto, pero la Presidenta de la Nación, haciendo honor al fallo de la Corte Interamericana, envió el proyecto de ley al Congreso eliminando esas calumnias e injurias. Cuando yo en la facultad enseño el caso Kimmel, digo, después de 20 años, de 5 muertos, el único condenado era el periodista que había investigado. Los alumnos siempre se ríen y yo digo, lamentablemente fue así. 5 asesinatos y la única condena le cayó a un periodista. Hoy tenemos otro país y lo pudimos hacer. Yo le agradezco a Carlos con la presentación, el pie que me da para no solo hablar brevemente del libro, sino de lo que surge a partir de esto. Por un lado, el libro expresa lo que hemos hecho en una gestión. Dudé mucho primero en escribirlo. Un amigo que había colaborado conmigo, Eduardo Lausán, me dijo, no, tenés que dejar algún registro. Lo dejamos y después lo tuve 4 años en un cajón, diciendo, ¿para qué? ¿A quién le va a interesar? Hasta que alguien me dijo, y bueno, a ver, dámelo que lo leo, y dije, me parece que vale la pena contar lo que uno hizo, pero no en términos personales, sino en términos de en qué momento sucedió, qué pasaba con el país y qué lugar ocupó la cultura respecto del proceso neoliberal. Y un poco ahí está descrito. Digo, cuando yo hablo de cultura en el libro, no hablo, como dice Carlos, de las bellas artes, sino que estamos hablando de un proceso transformador, integrador, no solo personal, que podría ser la actividad del artista, sino colectivo, de construcción colectiva. Y lo que en el libro se cuenta, que nosotros dimos, es lo que después se instaló en la política argentina, que fue la batalla cultural. Es decir, tomar a la cultura también como el campo de debate de ideas. Y lo que describo allí es que el neoliberalismo, que se nos presentó como el determinismo tecnológico, es decir, estas cosas que suceden porque ha cambiado la tecnología y entonces el mundo es de esta manera. En realidad, el neoliberalismo fue un modelo económico de disciplinamiento social, cultural, político y también económico. Esa transformación del capitalismo industrialista en el capitalismo financiero, cuyas consecuencias hoy seguimos sufriendo a través de los fondos buitres y de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario o el Banco Mundial, ese capitalismo necesitó de distintos instrumentos para imponerse en el mundo. Un instrumento tecnológico que fue Internet, que recién estuvo al alcance de los civiles a mediados de la década del 90, año 94-95. Sin embargo, el desarrollo de esa herramienta estuvo al servicio del sistema financiero y de la interconexión de las bolsas del mundo a partir de 1980, porque si lo que iba a mandar era el dinero para poder hacer negocios entre Nueva York, Londres y Hong Kong, había que estar en línea las 24 horas del día, y como dice un amigo mío, y de la noche también. Entonces, para poder hacer eso se desarrolló una herramienta tecnológica que fue esa intranet, y se desarrolló otra herramienta tecnológica que fueron los satélites. Entonces, como dice un autor brasileño, alguien podía desde su casa, sin salir, con una computadora y una pantallita satelital, hacer negocios, ganar plata, fundir a otro, hacer ganar dinero a otro. Y sin embargo, esa persona que pasando dinero de un lugar a otro podía hacer cerrar a una empresa o hacer ganar mucho dinero a otra, no producía ningún bien ni daba ningún servicio. Es decir, que entramos en esa década, en la década del 80, a la generación de riquezas sin generar nada a cambio.
Es decir, se generó dinero sin ningún valor agregado, ni un bien ni ningún servicio. Esto que no había ocurrido en la historia de la humanidad, porque en todo caso, digo, la comercialización de bienes y servicios siempre había existido. A veces se pagaba con sal, después se pagaba con metal, después se pagaba con papel y billete, pero alguien le daba un dinero a alguien y a cambio recibía algo, un bien o un servicio. Bueno, estamos viviendo una etapa del mundo donde para generar recursos dinerarios, no se necesita generar ningún bien ni generar ningún servicio, sino que el dinero se reproduce a través de un sistema. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, en los 90 la cultura se convirtió en un lugar de resistencia a ese modelo. ¿Por qué? Porque se necesitaban raíces identitarias frente a la globalización, que no solo fue una cuestión económica, también fue una cuestión cultural y una cuestión social. Yo digo en el libro que se construyó la identidad del excluido. ¿Y por qué lo digo? Porque en la década del 70 un obrero metalúrgico tenía identidad de obrero, estaba sindicalizado, tenía una actividad, seguramente vivía en un barrio obrero, tenía un trabajo, tenía obra social y tenía vacaciones que le daba su sindicato. 25 años más tarde, el nieto de ese obrero nunca había visto trabajar a su padre y ya nadie se acordaba cómo había trabajado su abuelo. Pero la identidad que se había construido de ese nieto y de ese hijo no era la de un obrero metalúrgico, sino era la de un excluido. No tenía su barrio, estaba en un asentamiento, no tenía ni obra social, no tenía vacaciones, no tenía trabajo, nunca había tenido. Entonces su identidad de exclusión lo hacía excluido de todo, no solo del sistema laboral, del sistema social, del sistema de salud, del sistema educativo, y en todo caso el Estado, que se había sacado la responsabilidad de encima, lo que le ponía era el tren blanco para que junte cartón y que no nos ensucie la vereda en la ciudad de Buenos Aires, entonces los cargamos acá en Retiro y que se vayan a distribuir los cartones en la provincia de Buenos Aires. Esa era la respuesta que el modelo daba. Sin embargo, cada vez que los obreros recuperaban una fábrica, abrían un centro cultural dentro de la fábrica. Y esto es lo que me llamó la atención cuando yo llegué a la Secretaría de Cultura, que todavía estábamos en plena crisis. ¿Qué pasa? Que el INPA, la primera fábrica recuperada, que se dedica a planchas de aluminio, además abre un centro cultural. No es que estos muchachos necesitaban trabajar. ¿Por qué en un centro cultural? ¿Qué está pasando detrás que uno no puede ver, que necesitan poner esto cuando en realidad lo que necesitan es ver cómo consiguen una nueva matriz para poder hacer los fierros que necesitan hacer para vender? Lo que se necesitaba frente a un mundo globalizado, con un discurso unidireccional y con una única cultura, con una penetración brutal, porque lo que nosotros perdimos en la década del 90 fue la batalla cultural. Cuando Neustadt y Grondona, a los que voy a mencionar solo por sus iniciales, le hablaban a Doña Rosa y le decían: hay que achicar el Estado para agrandar la nación. Usted cobra una mala jubilación porque el Estado tiene trenes, porque el Estado tiene teléfonos, porque el Estado tiene aviones, porque el Estado tiene empresas. Si vende todo esto, usted, Doña Rosa, va a cobrar una mejor jubilación y los privados que lo saben hacer, lo van a hacer bien. Yo estoy esperando que esto suceda porque mi celular anda de vez en cuando, pero bueno, ese es un pequeño detalle, pero ya los vamos a privatizar los servicios. Lo que ha ocurrido es que, como dice Gramsci, se logró a través de los grandes medios el consenso hegemónico que hizo que Doña Rosa votara su propio ajuste, porque en el 89 le engañaron, pero en el 95 ya no le engañaron. Sin embargo le decían: estamos mal, pero vamos bien, al final del camino vamos a encontrar, al final del túnel vamos a encontrar la lucecita. Entonces, lo que trato de escribir en el libro es que no todo se había perdido, aunque estábamos en una etapa de disvalor, de acuerdo a los valores que uno se había formado en los 60 y en los 70, pero sin embargo, desde el campo cultural había resistencia, también la había desde el campo social. El Foro Social Mundial, que se hacía en Brasil,
que era una conjunción de movimientos sociales, movimientos culturales, fue un lugar de resistencia. Y ese lugar de resistencia permitió, años más tarde, revertir la situación. Yo ahí lo que cuento es la concepción de la cultura como herramienta de transformación, y en ese sentido, la cultura como herramienta de inclusión frente al proceso de exclusión que habíamos vivido en el neoliberalismo. Y no es que uno crea que desde una gestión cultural se puede cambiar el mundo, porque si realmente no tenemos en cuenta que la centralidad tiene que ver con el modelo político, económico, social y cultural, es decir, con un modelo complejo y completo, digo, si uno no genera empleo, por más voluntad que le pongamos del otro lado, podremos paliar algún mal, pero lo que no vamos a poder hacer es cambiar la centralidad del modelo. Ahora, sí, desde los procesos culturales uno puede hablar de cambio, de transformación, de integración, de igualdad de oportunidades. Y ahí lo que contamos es esto, la cultura no son las bellas artes, la cultura es un proceso que las incluye a las bellas artes, incluye a la cultura popular, incluye a la gestión comunitaria, pero básicamente es todo aquello que se crea y que le agrega valor, y ese valor es un valor inmaterial y que tiene que ver con lo identitario. Entonces, a partir de allí, lo que cuento es lo que nos propusimos, cuáles son los programas, cómo planificamos, cuál fue el objetivo, lograr que América Latina fuera que Buenos Aires fuera la capital cultural de América Latina, no en términos de competencia, sino en términos de integración, que Buenos Aires fuera el lugar para las nuevas expresiones, un lugar de encuentro. Hablamos mucho de diversidad y cuento allí cómo, frente a la intención de los Estados Unidos, que procuraba que la Organización Mundial de Comercio declarara en el año 2005, esto arranca en el 2013 este relato, Estados Unidos, que había perdido la discusión en el año 1995 en la Organización Mundial de Comercio para poner a los bienes y a los servicios culturales como de libre comercio, y esto implicaba en la práctica que iba a ser imposible producir cine o industria editorial o industria audiovisual en general. ¿Por qué? Porque la industria audiovisual, básicamente el cine, se sostiene con las políticas de subsidio y de fomento del Estado a través de la ley de cine. Lo mismo pasa con el libro, que tiene la mitad del IVA, el 10,5 y no el 21. Es decir, si fueran de libre comercio los bienes y servicios culturales, no podrían tener protección. Y los bienes y servicios culturales son estratégicos, porque tienen que ver con la identidad. Digo, no tiene que ver, si yo fabrico una arandela y fabrico un tornillo y fabrico una tuerca, la puedo fabricar de 6 lados, de 4 lados, de 8 lados, con más rosca, con menos rosca, la puedo comprar en la China, saldrá más barato, menos barato, se romperá antes. Ahora, si alguien tiene que escribir un libro y publicarlo, filmar una película, una serie de televisión, una telenovela, y ese que la filma es un mexicano con sede en Miami y que tiene que filmar o describir un libro que se tradujo en España y entonces habla de gilipollas y esto, y uno dice, bueno, a ver, ¿quién está relatando mi historia, mi vida, mis valores? ¿Cómo? Porque si nosotros teníamos escritores, músicos, cineastas, videastas, pero no teníamos industria audiovisual, industria editorial o industria fonográfica, el objeto material que contiene el valor agregado, que es la cultura, iba a llegar contado por otros o relatado por otros. Entonces, lo que relato en el libro es esa defensa que nosotros hicimos para que Argentina no adoptara la posición de libre comercio, y desde el año 2002 empezamos a trabajar un nuevo concepto que se llamaba diversidad cultural.
Y ese concepto de la diversidad cultural habla de la igualdad en las diferencias. Esto es, le permite a los estados y dentro de cada estado tener su propia política cultural que defienda las identidades reconociendo las diferencias. Es decir, todos tenemos el mismo derecho de ser diferentes, de hablar nuestro propio idioma, de tener nuestras propias costumbres, de transmitir nuestros propios valores. Y eso estaba puesto en peligro por la Organización Mundial de Comercio. Entonces lo que relatamos es cómo en 3 años, desde la ciudad de Buenos Aires, primero contactándonos con las coaliciones para la diversidad cultural de Canadá, de España, América Latina no tenía ninguna coalición armada, cómo hicimos un primer encuentro en el año 2003 y vinieron artistas chilenos, artistas brasileños, artistas colombianos, delegados gremiales para ver de qué se trataba, y cómo en un proceso de 3 años llegamos a tener en la ciudad de Buenos Aires, en septiembre del año 2005, 38 coaliciones que representaban los 5 continentes, y un mes más tarde la UNESCO votó una convención internacional en defensa de la diversidad cultural. Es decir, lo que relatamos es que esta contracultura que se oponía al neoliberalismo desde la aldea, porque en un momento determinado la sensación, Carlos, que uno tenía es que esta ola era imposible de derrotar, que bueno, el mundo tenía una sola dirección y en todo caso nos conformábamos con una ONG para ver si podíamos sanear un arroyito que quedaba en la esquina de la casa, pero digo, esto de cambiar el mundo ya parecía imposible. Sin embargo, desde los lugares de resistencia, como el Foro Social Mundial, o como estos lugares de la cultura, se comenzó a crear una idea que terminó con Lula de presidente, Evo de presidente, que eran habitués del Foro de Porto Alegre o del Foro de San Pablo, pero también terminó con un freno a lo que era la Organización Mundial de Comercio, a la voracidad norteamericana, que se quería quedar absolutamente con toda la industria cultural, porque es allí donde descarga sus valores. Digo, ¿quiénes son los buenos o los malos? Digo, ¿qué quería ser? ¿Indio o cowboy en las películas del oeste? ¿Sí? Nos poníamos contentos cuando sonaba no voy a decir el clarín, la trompeta y venía el séptimo de caballería, porque los malos eran los indios. Bueno, este esquema tan brutal de cómo nos cuentan la guerra, de cómo nos cuentan la historia, era lo que estaba en peligro. Entonces, haber puesto mi granito de arena, haber hecho una gestión con diálogo, con planificación, con sentido de integración y de transformación, es lo que ahí se relata, con aciertos y defectos. Cuento casos, digo, además las cosas, como se dice, los pingos se ven en la cancha, ¿no? Uno puede decir, defiendo la libertad de expresión, defiendo esto, defiendo lo otro, bárbaro. Ahora, cuando se te viene la iglesia encima porque quieren cerrar una muestra como fue la de León Ferrari, y tenés a los 3 días 2 atentados, 5 detenidos, la iglesia presionándote, algunos que dicen nos van a excomulgar, ¿qué hacemos con esto? Bueno, ahí es donde... ¿Y quién de la iglesia? En aquel entonces, ahora ya nos hemos amigado. Pero no olvidamos. Ahora ocupa otro cargo. Ascendió. Ahora ocupa otro cargo. Es otro. Pero a lo que voy es, bueno, claro, se murió León Ferrari y ya está. Que él estaba haciendo campaña también. Pero a lo que voy es, a ver, cuando yo hablo de diversidad cultural y lo veo a José María, digo, bueno, estábamos trabajando para lo mismo, uno desde la cultura, otro desde la sociedad civil. ¿Por qué? Porque logramos revertir ese pensamiento único que tenía que ver con el neoliberalismo para que años más tarde no solo tuviéramos
la declaración de la UNESCO de protección a la diversidad cultural, sino que además en la Argentina tenemos el matrimonio igualitario, la ley de género. Es decir, que desde ese lugar de la cultura dimos una batalla, revertimos la situación. Recordemos cuando en algún momento queríamos hablar de justicia social, nos miraban en esos programas de televisión y nos decían: ustedes se quedaron en el 45, perdieron el tren de la historia. Ya no se hablaba de pobres y de injusticia, se hablaba de ineficiencia, y los ineficientes eran los pobres, únicos responsables de su pobreza. La sociedad, el Estado, la política no tenía nada que ver. Y ese discurso se había impuesto absolutamente. Me acuerdo que Adelina D'Alessio de Viola, en un programa, en ese mismo programa, un día dijo: yo quiero un país de propietarios, no un país de proletarios. Yo dije: qué bárbaro, mañana un obrero de la construcción se levanta y dice: hoy soy propietario, ya está, mágicamente cambié todo. Entonces, esos discursos que no estaban vacíos de contenido, sino que tenían un mensaje muy concreto, que era de construir 60 años de historia para construir otra historia, la historia que dejó 54% de pobres y 25% de desocupados. Bueno, la tuvimos que revertir desde la batalla cultural. Entonces, pusimos nuestro granito de arena. La batalla se dio en todo el país, con otros protagonistas, con otra gente, pero como decía Carlos, si lo pudimos hacer desde un lugar, lo podemos hacer desde otro. Hoy, con muchos sectores políticos y partidos políticos, sectores sociales, estamos comprometidos a dar la pelea por esta ciudad, a cambiar la historia de esta ciudad que ha naturalizado, Macri, yo digo que es el menemismo por goteo, no puede arrasar con todo porque el contexto nacional e internacional no se lo permite. Es decir, la Argentina no se puede permitir eso, pero cuando uno rasca un poquitito la política que está haciendo, se ve el vaciamiento del sistema educativo, del sistema hospitalario, de todo lo que es el sistema público, y cómo está naturalizando cosas. La pobreza. La pobreza se va naturalizando y, sin decirlo, construye guetos. El sur son barrios pobres para pobres y para que se vayan a vivir los pobres. En la ciudad de Buenos Aires, en los últimos 10 años, se construyeron 20 millones de metros cuadrados. 20 millones de metros cuadrados. El 90% de Rivadavia hacia el norte. Y de ese 90%, la mitad solo en 6 barrios. Y el sur de la ciudad de Buenos Aires, con todos sus barrios, desde La Boca hasta Lugano, pasando por todos los barrios del sur, solo recibió el 10% de esa construcción. Y dentro de eso, en las zonas céntricas de cada uno de los barrios del sur. Y el resto están los pobres. ¿Cuál es el problema? Y esto se ha naturalizado, a nadie le molesta, por lo menos no salen los diarios, a la gente que le molesta, lo ha invisibilizado. En el sistema de salud funciona el SAME y algunas guardias, porque no vaya a ser que te pise un colectivo en la calle, a ver si nos pisa a los de clase media. Ahora, si no tenés obra social y no tenés prepaga, porque sos un laburante no registrado o sos un desocupado y te duele la vesícula, 1 año de espera para operarte, ¿sí? Salvo que sea una emergencia. Entonces uno a veces tiene que desear: ojalá que me empeore, así me operan, porque si no tengo que volver dentro de 1 año. Pero si te pasa algo en la calle, el SAME te carga y te lleva a la guardia, y después sí, te derivan al lugar que corresponde. Los chicos en la zona norte, que han dejado en algunos casos la escuela pública y en lugar de tener 30 tenés 15, bueno, vamos a cerrar el grado y vamos a seguir dándole clase a 30. Entonces despedís a maestras, ¿cuándo podés darle clase a 14, 15 o 10? Y se la vas a dar sin hacinamiento, mejor, mientras tenés una política para volver a entusiasmar a la gente para que venga a la escuela pública. Y en el sur, ¿qué me importa? Si total ahí están los pobres. En el sur faltan vacantes, 17.500 chicos tuvieron problemas con inscripción online.
7.500 menores de 3 años se volvieron a su casa sin que ningún diario se escandalizara. ¿Y cómo se resuelve el problema de la falta de jardines de infantes? Y el que tiene hace un esfuerzo y lo manda a un jardín privado, y el que no lo tiene en la casa sin escolarización. ¿Por qué? Y si total no salen los diarios. Y el resto, bueno, si hay vacantes, si no hay vacantes. Ahora, si tiene que haber 45 en un mismo grado y sin doble escolaridad, eso no va a salir en ningún lado. Y lo que nosotros decimos es que, y por eso yo creo que, y te agradezco, Carlos, las palabras, uno puede demostrar lo que hizo para decir, bueno, confíen en nosotros, porque esto es lo que hicimos, no es lo que hizo Gustavo López, lo que hizo Gustavo López, lo que hizo José María Di Bello, lo que hizo el Negro Raimundi, y lo que hicieron tantos otros compañeros que estamos comprometidos en esta lucha de cambiar la ciudad. Tenemos currículum, no tenemos prontuario, lo podemos mostrar, pero además podemos decir, cuando a nosotros nos tocó, estas fueron las propuestas, estas fueron las ideas, esta fue la planificación y estos fueron los logros. Yo digo, nosotros decíamos, queremos garantizar el acceso universal a la cultura. Bueno, está en el libro, todos los programas, toda la planificación, pero hay una cosa elemental, digo, si yo quiero que todo el mundo acceda, primero se lo tengo que poner un poquitito más cerca. Entonces teníamos una política de descentralización de la oferta, no solo a través del programa cultural en barrios, sino que dijimos, no, vamos a tener más lugares propios. Entonces pusimos el Centro Cultural Julián Centella en la Avenida San Juan, el Centro Cultural Carlos Gardel en Olleros, pero dijimos, bueno, vamos a recuperar el Cine Teatro 25 de Mayo en Villa Urquiza, vamos a recuperar el Cine El Plata en Matadero, compramos la Usina del Arte en Barracas. ¿Qué hizo Macri? Bueno, la remodelación del Colón, del San Martín, del Centro Cultural de San Martín. ¿Qué hizo Macri en estos 7 años que lleva de gobierno? Terminó las obras que nosotros habíamos planificado, comenzado, en algunos casos volvió a inaugurar el 25 de mayo porque ya lo habíamos terminado, lo volvió a inaugurar al mes de haber asumido como si la gente fuera sonsa. Ahora, se limitó a terminar las obras. Y yo pregunto, ¿qué idea de ciudad en términos de cultura, que a mí fue lo que me tocó gestionar? Porque alguien me puede decir, bueno, la remodelación del Colón tendría que haber sido distinta. Bueno, puede ser, puede que sí, puede que no. Ahora, tuvimos la idea, hicimos la licitación, teníamos la plata y empezamos las obras. Él la terminó 2 años más tarde de lo previsto, y la terminó porque había un escándalo internacional porque no terminaba las obras. Ahora, lo que digo es, nosotros planeamos, desde el área que me tocó a mí, una ciudad para los siguientes 10 años. Y yo digo, en el campo de la cultura, ¿qué hizo? Terminó lo que había. ¿Qué obra nueva pensó, empezó y alguien va a terminar? Ninguna. Entonces voy a los subtes y digo, y en los subtes, bueno, inauguró 2 estaciones, la estación Parque Chas y la estación Juan Manuel de Rosas, que ya estaban hechas. Cada 2 años inaugura, y la estación San Pedrito, que también estaba hecha, y las estaciones de la línea H, que también estaban hechas. Entonces uno dice, bueno, como el objetivo siempre fue ver si podía ser presidente, las obras de infraestructura importantes tardan mucho tiempo. Entonces, como pensó que podía ser en el 2011, en los 4 años que le tocó de su primer mandato era, hagamos obra de superficie. La gran obra de superficie fue la bicisenda. No es que está mal hacer la bicisenda, pero si eso es toda la obra, estamos en un problema. Entonces, como no llegó, porque no le daban los números, en los siguientes 4 años es lo mismo. Digo, no hay ninguna obra de infraestructura. La obra que no deja es el Metrobús. Puede que acelere el tránsito en algún lugar de la ciudad y en alguna avenida. ¿Y dónde están las obras de infraestructura que tienen que ver con el problema de tránsito? No hay ninguna, porque el subte tarda años. Entonces, lo que nosotros nos comprometemos es hacer de esta ciudad de Buenos Aires una ciudad más justa, una ciudad integrada, una ciudad inclusiva, que vivas donde vivas tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. Nosotros decimos, ¿cuántas viviendas construyó el gobierno nacional en los últimos 10 años? 400.000 viviendas nuevas. ¿Y cuántas soluciones habitacionales dio a través de refacciones? 700.000. Es decir, 1.100.000 viviendas entre nuevas y refaccionadas. Y el gobierno de Macri, 100. ¿Y qué pasó en el medio? No es que se construyeron 20 millones de metros cuadrados de cemento
En la Ciudad de Buenos Aires sí, el sector privado. Entonces, cuando el Estado no interviene, la política la genera otro, porque alguien la genera. Hay 165.000 personas viviendo en Villa de Emergencia en la Ciudad de Buenos Aires. Después de 7 años están discutiendo si van a urbanizar o no van a urbanizar. Lo único que se debería discutir es cómo se va a urbanizar, no si se va a urbanizar. En todo caso, nosotros en nuestra plataforma decimos la vamos a urbanizar y queremos poner en debate el cómo, que hay dos maneras. Esto es, urbanizar significa abrir calles, poner hospitales, poner escuelas, ponerle luz, ponerle cloaca, ponerle agua corriente. Se puede hacer con lo que está, o se puede, y arreglarlo, o se puede tirar abajo lo que está y hacerlo de nuevo. Bueno, eso se discute con los vecinos, con los habitantes de la villa. ¿Cuál es lo que no se discute? Es que hay que ponerle agua, que hay que ponerle luz, que hay que ponerle cloaca, que hay que ponerle calle, que hay que ponerle escuela, que hay que ponerle cine, que hay que ponerle centros culturales y que hay que ponerle hospitales. Eso no se discute. Llevamos 7 años. La ciudad de Buenos Aires no ha tenido políticas públicas de vivienda social para los que menos tienen, pero de vivienda para acceso de los sectores medios. Lo único que se va a construir es el procrear en los terrenos ferroviarios. ¿Y qué pasó en estos 7 años en los terrenos públicos de la ciudad de Buenos Aires? Que no hubo ningún plan de vivienda. El gobierno tiene tierras donde puede fijar el valor de la tierra, hasta puede regalar la tierra y puede construir por sí o por terceros, fijando el valor a través de un fideicomiso y estableciendo un límite en la ganancia y dando créditos blandos para que el que tenga un recibo de sueldo de clase media pueda acceder a la vivienda. Gana 3.000, paga 1.500. Gana 5.000, paga 2.000. Digo, no es que uno inventa la pólvora. Entonces, cuando decimos que queremos una ciudad integrada, inclusiva, más justa, es, si vivo en Lugano, también tener acceso a una plaza, a juegos para los chicos, a la salud, al transporte, a la luz, a la seguridad y a la recreación. En las mismas condiciones que el que vive en Palermo, en las mismas condiciones, con una ciudad con un ingreso per cápita similar al de Alemania. Porque debo decir que la ciudad de Buenos Aires tiene un ingreso per cápita de $42.000 por habitante por año y el Chaco tiene de 2.000. Sin embargo, con los 2.000 del Chaco construyeron 40.000 viviendas y con los 42.000 de la ciudad de Buenos Aires solo construimos 100. Así que, bueno, el libro es una excusa para encontrarse con amigos, con viejos amigos, para redoblar los esfuerzos, invitarlos a sumarse al desafío. Quiero agradecerle a Alejandro Cruz, que no veo dónde está, pero está, porque es el artífice junto con Carlos de todo esto. Alejandro, en serio, muchísimas gracias a Carlos, a Solidaridad e Igualdad, a Miles y a todos los compañeros del peronismo, de todos los sectores sociales, políticos, culturales. Tenemos un gran desafío por delante. No es imposible. Lo que tenemos que hacer es hacer posible lo que puede parecer imposible. Nosotros estamos proponiendo construir desde otro lugar, con otras reglas de juego, construir como se construyó siempre política, de abajo hacia arriba, de manera transversal, de manera integrada, respetando las identidades, la territorialidad, y yendo con un programa concreto. Entonces, si alguien me dice ¿qué pensás hacer?, yo le puedo decir, bueno, esto es lo que pienso hacer, pero esto es lo que hice los 10 años anteriores. Me siento orgulloso de, junto con todos los que estamos acá, de haber sido parte de este proceso que transformó la Argentina, de haber puesto un pequeño granito de arena e ir por desafíos mayores. Soy un hombre de la cultura en términos genéricos. Me parece que el debate de ideas es fundamental, que la batalla sigue siendo cultural, que tenemos que convencer al otro y que el otro es la patria, como dijo la presidenta, que le tenemos que explicar cada vez mejor qué es lo que queremos hacer y que tenemos que también seguir deconstruyendo el discurso del otro, que de manera engañosa lo único que pretende es retrotraer la situación y llevarnos al 2001. Lo único que me resta es agradecer profundamente, agradecerte a vos, Carlos, y agradecer
bueno, a Alejandro y agradecer a todos los que están acá. Muchas gracias.